Esta tarde vamos a estar, el tema de esta tarde son los frutos, dar frutos dignos, ¿verdad? Dar frutos dignos. Y los frutos del Espíritu Santo, vamos a estar mirando cuáles son los frutos del Espíritu, ¿verdad? Pero la palabra del Señor, abra su Biblia aquí en Lucas 3, 8. Cuando lo tengas, si puedes ir, amén. Lucas 3, 8. Y dice: en nombre de Cristo Jesús, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Esta palabra la hablaba Juan Bautista, ¿verdad? Porque la palabra del Señor nos dice que antes de que Jesús iniciara su ministerio, Juan venía delante del Señor, ¿verdad? Preparando el camino, dice la palabra. Dice la palabra que él venía a preparar el camino. Y Juan les traía una palabra, y dice que esta palabra les decía que hicieran frutos dignos de arrepentimiento. Y vamos a estar mirando cuáles son esos frutos. Vamos a mirar aquí ahí más adelante en Gálatas 5. Cuando lo tengas, puedes decir amén. Dice: en nombre de Cristo Jesús. Gálatas 5, vamos a dar inicio desde el 16. Y dice: en nombre de Cristo Jesús, dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres, ¿verdad? Nos dice la palabra del Señor, nos dice que andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne, ¿verdad? Porque sabemos que nosotros como seres humanos, esta carne, ¿verdad?, tiene muchos deseos, anhela muchas cosas, ¿verdad? Pero decía el apóstol Pablo, dice: todo me está permitido, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, o sea, todo lo puedo hacer, sí lo puedo hacer. A veces dice uno: no, pues es que, o a veces las personas no quieren venir a la iglesia porque dicen: no, ahí me empiezan a prohibir cosas, ¿verdad? No es que prohíba uno cosas todo lo podemos hacer todo. Puedo ir al baile, sí puedo ir al baile. Puedo tomar, sí puedo tomar. Puedo hacer muchas cosas. Pero dice la palabra que no me convienen, dice: todo me está permitido, pero no todo me conviene. Y dice: todo me está permitido, pero no me haré esclavo de nada, ¿verdad? Porque dice la palabra que cada uno es esclavo de aquello que lo domina. Entonces, por ejemplo, si a mí me domina el alcohol, pues soy esclavo del alcohol, ¿verdad? Soy esclavo del alcohol. Entonces, por eso nos dice la palabra que nos conviene andar en las cosas del Espíritu, ¿verdad? Porque las cosas del Espíritu buscan las cosas de Dios.
mientras la carne, pues las cosas de la carne, ¿verdad? Pero la palabra del Señor dice que el que siembra en la carne, dice que cosechará corrupción y muerte, mientras el que siembra en el Espíritu va a cosechar vida eterna, ¿verdad? Entonces, es por eso que es muy importante. Vamos a seguir aquí mismo donde estamos. Y dice el versículo 18, dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne. Aquí ya nos empieza a hablar qué es lo que es de la carne. Dice que es adulterio, cosas de la carne, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, dice, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Verdad? Aquí los habla claramente. Si estamos practicando estas cosas, dice, no vamos a heredar el reino de Dios. ¿Verdad? Y es por eso que estamos aquí. Todos estamos buscando la vida eterna, ¿verdad? Todos estamos buscando el reino de Dios. Y si usted encuentra a alguien, sí los hay, que por ahí le pregunte a alguien y que diga, ¿quieres la vida eterna? ¿Quieres ser salvo? Pero hay algunos que no, que ellos dicen que ellos quieren ir al infierno. Sí los hay. Pero todo aquel que es consciente, ¿verdad? Que sabe de todas estas cosas, todos anhelamos la vida eterna. Todos anhelamos, ¿verdad?, un día poder estar allá con el Señor, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que miremos las cosas. Ahorita miramos lo que está en la carne, ahora vamos a mirar lo que es del Espíritu, ¿verdad? Y dice el versículo 22, dice, mas el fruto, porque fíjese, acá dice que son las obras. Las obras es lo que uno hace, y el Espíritu dice que es un fruto, ¿verdad? Y el fruto del Espíritu, dice, es amor, es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley. Todas estas cosas, o sea, tenemos nosotros que buscarlas, ¿verdad? Primeramente el Señor es quien nos da todas estas cosas, ¿verdad? El Señor nos da, pero nosotros tenemos que pedirlas, nosotros tenemos que buscarlas, tenemos que clamarle nosotros al Señor. Hace unos días estábamos en una comida con mi esposa y fueron allá unos conocidos, ¿verdad? Y pues dice que son hermanos, ¿verdad? Y me dice mi esposa, pues se admiró, ¿verdad? Porque este señor estaba tomando y poco toma. Dice, pues ese hermano, le digo, no solamente toma, también echa maldiciones y otras cosas más, ¿verdad? Entonces tenemos que recordar lo que la palabra nos dice, ¿verdad? Lo que la palabra nos dice, que aquí dentro de la iglesia hay trigo, hay cizaña. Y como siempre, luego a veces lo menciona nuestro hermano, ¿verdad? Es necesario que se cumpla la palabra. Dice el hermano pastor, es necesario que se cumpla, pero nosotros tenemos que buscar que nosotros no se cumpla, que nosotros se cumpla, pero lo bueno. Hay una escritura ahí para lo que se está diciendo, de que ese hermano que siempre es familiar, que dice que toma y que dice maldiciones, esa persona, dice la escritura aquí en el versículo 24, que está leyendo, dice, pero los que son de Cristo, pues quiere decir que él no es de Cristo. Le dice, fíjese lo que dice aquí, pero los que son de Cristo
han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, si es de Cristo, todo eso ya lo ha crucificado, quiere decir ya, ahí quedó, ¿verdad? Atrás. Pero si no es de Cristo, va a seguir haciendo conforme a la carne o sus pasiones y deseos. Amén, amén, así es. Entonces, todo lo que es alcohol es deseo, ¿verdad? Todo lo que no es agradable, ¿verdad? Por eso la Escritura dice, no te embriagues con cerveza, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed lleno del Espíritu. El Espíritu Santo, ¿verdad? amén. Porque dice que es importante que seamos llenos del Espíritu para no andar en la carne, que en la carne son pasiones y deseos. Amén. Por eso es que ese hombre, pues, o sea, dice, yo soy cristiano, pero lo que está hablando usted, por sus frutos los conoceréis. Dice que no se ha crucificado con Cristo. Amén, amén. Crucificado su deseo. Amén, así es, hermano. Es por eso que es muy importante, y recordemos lo que nos dice la palabra ahí en Mateo 7:21. Dice la palabra que un día vamos a estar ante el Señor. Y dice el Señor, no todo aquel que me diga Señor, Señor, va a tener entrada en el reino de los cielos. Dice, porque aquel día, dice, muchos me dirán, Señor, Señor, yo hablé en tu nombre expulsé demonios, en tu nombre pusimos las manos sobre los enfermos y sanaron. Y todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos está dando aquí a entender el Señor? Aquel día va a llegar gente allá, no nomás gente que se dice ser cristiana, va a haber gente que el Señor le dio poder, que le dio autoridad. Que el Señor, porque si uno hace milagros, no somos nosotros, es el Señor. Es el Señor el que da todas estas cosas. Entonces el Señor les dio el poder de poder orar por un enfermo y que se sanara. El Señor les dio poder de expulsar demonios. El Señor les dio poder hasta de hablar su palabra, ¿verdad? Porque para hablar la palabra del Señor, no, a veces dice la palabra que no es del que quiera. Uno a lo mejor desea, anhela y nomás a lo mejor no aprende uno, ¿verdad? Entonces todo viene de Dios. En tu nombre hablamos. A lo mejor le vamos a decir no, pero esperemos que no seamos nosotros, ¿verdad? Que, Señor, mira, fíjate que allá andábamos allá en el Parque La Uva cantando y predicando y anunciando. Y que no nos vaya a decir el Señor. Por eso tenemos que cuidarnos, que va a decir, no los conozco. ¿Verdad? Porque dice que no todo el que le diga Señor, Señor, dice, va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice. Aleluya. Dice, el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dice, dirán de él, aquí tienen un hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre la roca, dice. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron, dice, contra esta casa. Y la casa no se derrumbó, dice, porque estaba cimentada sobre la roca. Dice, pero dirán de aquel que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, he aquí un tonto que edificó su casa, ¿dónde? En la arena. Y dice, vinieron las lluvias, soplaron los vientos, se desbordaron los ríos, se arrojaron contra la casa. Y esa casa se derrumbó, dice, y todo fue un gran desastre. Entonces tenemos que edificarnos nosotros en el Señor, ¿verdad? Tenemos que edificarnos en el Señor. Vamos a mirar aquí. Vamos a mirar aquí en Hechos 19, 4 y 5. Dice en nombre de Cristo Jesús, predicando el apóstol Pablo, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él,
esto es Jesús Cristo, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Verdad? Entonces dice, aquí miramos una vez más lo que decía Lucas 3:8, ¿verdad? Que dice que Juan anunciaba, dice, den frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Hay que arrepentirse uno. Dice aquí la palabra, dice que Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. O sea, él les llevaba la palabra y diciendo arrepiéntanse, porque él anunciaba este mensaje: arrepentidos y convertidos, ¿verdad? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces dice que entonces se bautizaban. Ahora cuando vino Jesús y vinieron los apóstoles, ¿verdad? Todos bautizaron en el nombre del Señor Jesús, porque la palabra nos dice, ¿verdad? Que el bautismo en el nombre de Jesús es para el perdón de los pecados, ¿verdad? Se nos perdona los pecados por medio del bautismo. Pero está otra escritura que dice el bautismo que corresponde ahí creo es primera de Pedro, el bautismo que corresponde a esto, dice, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, ¿verdad? Las inmundicias de la carne ahí van a estar presentes todo el tiempo. Mientras estemos en esta vida, es como estamos diciendo, los deseos de la carne, ¿verdad? El deseo siempre va a estar ahí. La cosa es que si nosotros le abrimos la puerta, si nosotros nos dejamos guiar por eso, o se lo entregamos al Señor, ¿verdad? Porque ahí en Romanos dice que nosotros que no prestemos nuestros miembros, o sea, nuestro cuerpo, no lo prestemos al servicio de Satanás, sino prestemos nuestros miembros para servicio del Señor, ¿verdad? Y vamos a mirar aquí a Mateo. Mande. Mateo 5:14. Cuando lo tengas, puedes decir amén. Mateo 5:14 dice, en nombre de Cristo Jesús, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Verdad? Vosotros sois la luz del mundo. Cuando el Señor vino, Él dice la palabra que ya nos dio autoridad, que nos dio poder, ¿verdad? Le dio el poder a los discípulos para que fueran, anunciaran, para que hicieran todo lo que Él hacía. Dijo el Señor, dijo, las cosas que yo hago, ustedes también las harán y harán mucho más. Si creen, si tienen la fe, ¿verdad? Van a hacer cosas mucho más grandes. Entonces por eso dice el Señor, dice la palabra, dice, vosotros sois la luz del mundo. Y dice, una ciudad que está sentada en un monte, dice, no se puede esconder. Y en el versículo ahí arribita, en el 13, dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres, ¿verdad? Nosotros tenemos que buscar que esa sal no la perdamos, ¿verdad? Que no perdamos ese sentir de nosotros de estar buscando al Señor y de estar haciendo las cosas que al Señor le agradan. Vamos a mirar aquí Efesios 5:1. Y dice en nombre de Cristo Jesús, dice, sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andar en amor, como también Cristo nos amó
y se entregó a sí mismo por nosotros, como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces la palabra del Señor nos dice cómo debemos andar. Dice que seamos imitadores de Dios, así como Cristo dice, como que andemos en el amor con que Cristo anduvo y que Él se entregó por nosotros, ¿verdad? Y aquí en el 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. En un tiempo éramos tinieblas, cuando no conocíamos de la palabra, ¿verdad? Todo lo mirábamos normal. A veces juntándonos, ¿verdad? Con personas que son inconversas, ¿verdad? Se pueden ir pegando cosas y podemos llegar a mirar las cosas normales, y es normal, ¿verdad? Ahorita las leyes, el gobierno aprueba muchas cosas que son contra Dios, contra la naturaleza divina, ¿verdad? Y ya a todos se les hace normal, es normal, ¿verdad? Pero a nosotros nos dice la palabra del Señor que si nosotros nos juntamos con alguien, que ellos se tienen que convertir a nosotros y no nosotros a ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros ahora somos luz. Antes éramos tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor. Y dice, anden como hijos, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Aquí miramos otra vez el fruto del Espíritu. Dice que es en toda bondad, justicia y en la verdad, ¿verdad? Ese es el fruto del Espíritu. Entonces eso es lo que nos pide el Señor, ¿verdad? Hermano, aquí quiero mencionar algo porque dice trujanerías. ¿Alguien entendió esa palabra? Trujanerías, a ver, ¿a quién? Hablando de lo que usted hablando, era de dar frutos. Ajá. Necedades, dicen que no nos conviene, dicen, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías. ¿Ya? Una palabra, a ver, búsquela ahí alguien. Se produce trujanerías. Y esa palabra a mí me llama la atención porque desde el tiempo antiguo yo lo entendí, ¿ya? Entonces, por eso quiero mencionar esto, porque precisamente eso es lo que el pueblo, ¿verdad?, ha fallado, y lo que usted estaba diciendo hace rato también, ¿verdad? Esta persona dice que no las toma, sino que no las malas palabras. Por eso dice el Señor acá, que no, ¿verdad?, que toda fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros. Todo esto que ni aún se nombre entre ustedes. O sea, y las trujanerías, hermanos, ¿verdad?, gloria al Señor, dice hablar cosas necias, burlas indecorosas y las bromas vulgares. El término original en griego alude a chistes obscenos o doble sentido que corrompen la comunicación y no edifican a los oyentes. Oiga el Señor. Entonces, hermanos, esto está vinculado precisamente de eso, ¿verdad? Chistes groseros, groserías, todo eso. Y lo quiere decir, no, familias. ¿Sí le entendieron? Sí. Está claro, ¿verdad? Nada de todas esas cosas nos convienen, ¿verdad? De doble sentido, todo eso no debe existir, dice nada, o sea, entre nosotros, antes ve cómo el mundo se pone apodos y tantas cosas pues ya ni se saludan, siquiera como el saludo que a lo mejor les enseñaron, ¿verdad? Ya todos son bueyes.
y así se saluda. Entonces, nosotros ya no tenemos que estar participando en nada de eso, ¿verdad? Hermano, y en Romanos 2:24 dice que por causa de esas cosas el nombre de nuestro Dios es blasfemado entre los gentiles. Aquí lo traigo. Porque la gente, Aquí lo traigo. nosotros como hijos de Dios, pues decimos ser hijos de Dios, ¿verdad? Pero de repente allá afuera andamos haciendo lo que el mundo hace igual. Entonces la gente del mundo luego cuando se encuentra con uno, ¿verdad? Que les habla de Cristo, pues ahí sacan todo. Y dicen, no, pues si son, ustedes también son hermanos y también ustedes dicen malas palabras. Y también ustedes esto. Y uno se queda, no, ¿cómo creen? No. Hermanos, entonces la palabra del Señor, ¿verdad? En el libro de Romanos 2:24, pues ahí nos explica, ¿verdad? De que por causa de nosotros, de nuestro Dios es blasfemado por los gentiles, por las gentes. Pues que no se cumpla eso en nosotros, ¿verdad? Sino que seamos ejemplo y seamos luz en medio de las tinieblas. Amén. Es por eso, ese aquí lo traigo y es la última cita que traigo, pero traigo desde Romanos 2:18. Amén. De Romanos 2:18. Es por eso que es importante. La palabra del Señor nos dice que dijo que vayamos y anunciemos la palabra. El que crea y se bautice se va a salvar. Pero ahora es que es un conjunto de cosas. Es un conjunto de cosas. ¿Será que si yo me bautizo, creo en el Señor, porque pues hay un Señor, ¿verdad? Y creo y me bautizo, pero no cambio de vida, ¿será que me salvaré? No, o sea, no nomás es de creer, no nomás es de bautizarnos en el nombre, porque yo creo, me bautizo para perdón de mis pecados, en el nombre del Señor Jesús, para perdón de mis pecados. Pero si sigo yo llevando la vida que llevaba antes, no tiene ningún sentido, ¿verdad? Porque la palabra del Señor nos dice que tenemos que nacer de nuevo. Los dice ahí en Juan 3, en el capítulo 3 de Juan, nos dice que tenemos que nacer de nuevo para ver y para entrar en el reino de los cielos, ¿verdad? Y es un conjunto de cosas, no nomás es crees y te bautices, ¿verdad? Porque la palabra del Señor nos dice que también los demonios creen. Amén. También los demonios creen, ¿verdad? Tengo un testimonio acerca de lo que está diciendo. Fíjense, aquí estaba leyendo la palabra, porque dice, ¿no sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios? Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo ustedes estaban en tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Amén, amén. Le digo, tengo un testimonio porque una vez me invitaron, hermanos, a cantar a una iglesia, y el pastor ha sido conocido porque siempre es llevado con las personas, con los hermanos. Y entonces ya me presentó, digo, oh hermano, dice, nuestro hermano Rosendo trae unos cantos para el Señor. Y me dijo, nuestro hermano dijo, canta como el potrillo, dijo, así, enfrente del púlpito. Entonces yo enfrente de él dije, el Señor te reprenda, le dije. Le dije, no, de verdad, o sea, digo, porque dice la Biblia que más bien no seas partícipes con las tinieblas, más bien reprenderlas, Señor. Entonces, es muy importante, hermano, voy al Señor, respetarnos, ¿no? Entonces ya el pastor se quedó así, pues, ¿verdad? Así, digo, wow, ¿no? O sea, es cierto, ¿no? Porque él conoce la palabra, entonces es importante recordarles, entonces, dice reprenderlas, pues no participes con las tinieblas. Entonces, desafortunadamente hay veces que es lo que pasa, pues yo siempre les he dicho, nunca se anden faltando al respeto, respétense, porque si te faltas al respeto con tu hermano, con tu hermana, se acabó todo. El respeto es lo de todo, ¿no? Amén. Es muy importante. Amén, amén. Vamos a mirar aquí la última cita en Romanos 2, 18.
Cuando lo tengas, si puedes decir amén. Amén. Dice en nombre de Cristo Jesús, dice, conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, ¿verdad? Así a veces se puede sentir uno, ¿verdad? A veces nos podemos sentir que somos guías de los ciegos, ¿verdad? Pero aquí la palabra también nos dice que un ciego no puede guiar a otro ciego, ¿verdad? No. Entonces dice, confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tiene en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Y aquí está el que decía nuestra hermana, dice, por eso, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, ¿verdad? Y aquí no solamente es esto, sino que aquí caben todos los pecados, caben aquí. Podría decir uno, tú dices que amas a tu hermano y lo tienes por enemigo. Tú dices que todos los pecados aquí caben, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que cuidar todo esto, ¿verdad? En que si nosotros creímos y que si nos bautizamos, lo importante es que hayamos nacido de nuevo, ¿verdad? Porque dice ahí en Romanos 12:2 dice, no sigan la corriente de este mundo en que vivimos, sino transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir la voluntad de Dios, lo que es bueno y lo que es agradable al Señor nuestro Dios, vean. Entonces ya todas esas cosas no nos convienen y nosotros necesitamos examinar cuál es nuestra conducta, porque allá afuera nos están mirando y si nosotros nos escuchan, nos miran que estamos haciendo cosas que no se deben de hacer por causa de nosotros, es blasfemado el nombre de Dios. Amén. O sea, ya no nomás quedamos mal nosotros, sino hacemos quedar mal a Dios. Y sobre todas esas cosas el Señor nos va a tomar en cuenta. Sí. ¿Ya? Sigamos adelante, hermanos. Sigamos orando los unos por los otros. Yo les pido oración por mí, por mi familia, por cada uno de mis hermanos, ¿verdad?, que trae la palabra. Y sigamos adelante. Espero que hayan anotado las citas y que esta palabra sea de edificación para cada uno de nosotros, ¿verdad? Dios les bendiga. Y aquí nos miramos primeramente Dios el domingo. ¿A qué horas? A las 2:45. 2:45. Dios los bendiga, hermanos.